Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo va la vida? Vamos tirando, aquí aguantando, Bueno, entonces como todos. como todos, sí, Amanece que no es poco. más o menos, más o menos. A ver, ¿qué te iba a decir? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a ir por lo que tú me has mandado y me has propuesto o nos has propuesto a todas y a todos los que estamos por aquí. ¿Te parece? Bueno, era una propuesta nada más, pero bueno, siempre se puede pedir hablar de otras cosas. Bien, Eh, no vamos a hablar de lo que tú sabes ya, porque está la gente saturada de la señora Isabel II, reina de no, Inglaterra. no, de eso por favor, no, yo, la verdad es que además estaba en un sitio conviviendo no solo con mi esposa, sino con alguien más de la familia y pusieron lo de 24 horas, lo cual era un bucle, ¿sabes? Sí, Y yo dije, por favor, ¿podríamos apagar? Es que, hombre, yo entiendo, es una noticia rico, pues te la come varias veces, ¿no? No, no es una persona cualquiera, es una persona conocida, 70 años de reina, es un caso. Pero bueno, se cuenta y está. De todas maneras, bueno, contemplas las reacciones curiosas de la gente. Ayer por la tarde leía, no sé qué habrá pasado, que la policía calculaba que habría gente que iba a hacer 35 horas de cola para rendir un último respeto a un féretro, claro, porque... Y tú decías lo que el torero aquel, que un torero, en este mundo hay gente para todo. es que te mató, sí. Pero bueno, yo he visto a chavales de 15, de 16, 17 años aquí al lado de mi casa en verano cuando había 38 o 40 grados, ¿sabes? El sol. Posiblemente había más porque cemento, lo que había juega cemento. Les he visto sentados 8 horas desde las 11 de la mañana hasta las 8 o 9 de la tarde. Allí sentados en el suelo, con el sol encima, verano, Madrid. Eso sí, tuvieron la fortuna de que algunos camiones, no sé si los bomberos o del ayuntamiento, pasaban de vez en cuando y los rociaban con la lluvia de agua, ¿no? Mm. Hay gente para todo. O sea, yo les veo y digo, juventud y vino tesoro, que son capaces de aguantar eso, aunque podrían aguantarlo para cosas más interesantes. Pero bueno. Bien, dejémoslo ahí ya. ¿Cuánto costará salvar la civilización? Es un artículo que me envías y que reflexiona sobre lo que costaría en la situación actual de cambio climático y toda la crisis ambiental que está viviendo el planeta, cuánto costaría. Y voy a leer un poquito al principio, aunque es un poco difícil de leer porque tiene interrogaciones. Sí, es difícil, es difícil, es difícil. Vale, vamos ahí. Mm, Aquí hay una pequeña pregunta. ¿Cuánto costaría realmente salvar el planeta? Hace una o dos décadas, este tipo de frase, salvar el planeta, se encontraría con el oprobio cínico de izquierda, derecha y centro por igual. ¿Cuál es el problema? Oye, tenemos un problema real, pero ahora es la pregunta que ya no podemos evadir y negar de la manera en que lo hemos estado haciendo hasta no hace demasiado tiempo. Es decir, nuestra civilización, dice aquí, está muy, muy claramente en juego. Y dejo de leer. Eh, Claro, es que de ¿Qué? alguna manera el punto de partida en estos momentos, tú y yo que tenemos una edad y por otra cosa que está yendo también a propósito, en los años 60 te acuerdas que había un optimismo revolucionario muy notable, ¿no? Mm, Y se consiguieron cosas también muy notables. Bien es cierto que ya entonces algunos, no pocos en definitiva, eh, recordábamos lo de cómo será 1984, ¿verdad? Que estaba cerca, y recordando la distopía de Orwell, y la sensación que teníamos era cuando habían ganado ya Reagan y Thatcher y había triunfado, recuerdo perfectamente ver en televisión las escenas de Chile el 13 de septiembre era, ¿no? Más o menos, era esta fecha, la fecha de ayer, ¿no? 13 de septiembre, o ayer era martes y 13, ¿no? Ayer, Vamos, martes y 13, sí. sí, pero vamos, que era estas fechas, lo de Pinochet fue en estas fechas, ¿no? Y Mm, la profunda tristeza que producía verlo, es decir, ¿no?
Date cuenta que una de las cosas que había despertado esperanza, que estaban esos movimientos de la izquierda, llamaban hippie, que estaban cambiando el mundo, ¿no? Y de pronto te encuentras con la cruda realidad, que nos sacan los tanques a la calle y ayer, como decía él, le sacaron con los pies por delante una caja de madera, ¿no? Entonces, quiero decirte que ya había esa sección, pero desde luego la gente, y había informes, oiga usted, que el mundo con el peligro, ¿no? Y que la población va a destruir el mundo, pero no había conciencia de que esto fuera urgente, ¿no? Y el negacionismo ha tenido muchos seguidores, ¿no? Durante mucho tiempo, de que el mundo caminaba hacia un desastre, ¿no? Le ha costado muchísimo a mucha gente. A mucha gente, si mucha gente no acaba de creérselo, el optimismo tecnológico, Sí. La humanidad ha salido de situaciones mucho peores, la Segunda Guerra Mundial no iba a ser peor que lo que estaba ocurriendo, o sea, anunciando, ¿no? Al revés, era peor. Entonces, pero claro, llegamos justo la crisis del 2010, de la que salimos malamente, además descubrimos ya que el mundo en el que vivimos es un mundo... leí una frase ayer y me hizo gracia, es decir, casi de capitalismo feudal, en que las condiciones laborales de la clase obrera es difícil que se degraden más. Incluso leerías en la prensa este informe reciente, oiga, está creciendo la esclavitud en el mundo. Si a la esclavitud añades los trabajos de mierda, añades el precariado, dirías, oiga, que la condición de la clase obrera se ha empobrecido a niveles notables, ¿no? Y luego además te encuentras ya que una de las posibilidades de la humanidad, que es pegarse, lo ha hecho la humanidad con cierta frecuencia, ¿no? Pues oye, que es verdad que se matan, que hay un señor que de pronto decide iniciar una guerra, ¿no? Y si viste las últimas noticias ya te dicen, no, si aquí no hay rendición. Muerte o victoria. Discurso de guerra total. Es decir, no hay... hay una guerra justa, que es la guerra por mi supervivencia. Y si pierdo la vida en ella, mala suerte. Pero no se puede uno rendir. Era un discurso fuerte, ¿no? Pero era el que he dicho mil veces, el de Monsenio, matáis y nos matan. O sea, que aquí no hay bromas. Es decir, y hay que morir matando, pues moriremos, pero que no, pero moriremos de pie. Moriremos con orgullo, con una autoconciencia medianamente decente. Entonces, que en esta noticia nos encontramos y además este verano ha sido fuerte, ¿no? Fuerte en todo el mundo. Porque nos quejamos de lo que nos ha tocado a nosotros. Pero lo del monzón los cortados de monzón en Pakistán, me da la risa. La sequía en China, apague y vámonos. Es decir, es que oiga, es que es en todo el mundo. Y la sequía en Europa. Bueno, yo te decía el otro día, la sequía en España, acostumbrados estamos, ¿no? Hombre, este año ha sido fuerte, pero bueno, te remontas 30 años y casi una parecida, ¿no? Es decir, no, es que hemos llegado. O sea, la crisis era esto. Como siempre, las crisis que se anuncian terminan apareciendo, pero de otra manera, ¿no? Y la crisis era esto. ¿Y qué es esto? Pues bueno, evidentemente la fortuna concentradas en más manos, en más pocas manos, quiero decirte, la relación de las condiciones materiales de vida de la gente, por más que juran que no vamos a dejar a nadie atrás, es que la gente se queda atrás. Porque no, como decían en uno de los pequeños detalles que decía, que va a sacar la prensa, ¿no? Que si usted rebaja el impuesto, haga un plus de ahorro a las familias que gasten menos electricidad, oiga, es que hay familias que están en pobreza energética, que no pueden gastar menos. Usted sabe que esa oferta se la está haciendo a los ricos, ¿no? A 2 minutos que se para a pensar, ¿no? El señor Feijóo, concretamente, es el que Sí, está bueno, aquí. el señor Feijóo, pero también lo está proponiendo por fuera. Pero aparte que lo propone el Feijóo tiene mesa, la cabra tira al monte y siempre tienen claro a quién tienen que ayudar y a quién no tienen que ayudar, ¿no? Es decir, por eso ves o ves situaciones, oiga, que en Suecia puede gobernar la extrema derecha, en Suecia. Esto va. Hoy sabremos los resultados definitivos de... Pero el dato ya es espeluznante. Sí, sí, sí.
Oiga, que esto no es un problema. Incluso tú dices, oiga, pues en España, bueno, estamos como en todas partes. Como en todas partes. Y escuchas al Macron hacer un discurso de que se avecina la de Dios, que llegan tiempos de pobreza y dolor. Lo ha dicho Macron, no lo he dicho yo, ¿no? Es decir, que no me fío mucho de él tampoco, pero bueno, que es un discurso muy demoledor, ¿no? Es decir, uno ya puede decir, no, es que están difundiendo el miedo, es cierto, porque el miedo va a permitir mayor control social. Y la capacidad de control social se ha disparatado. Ya hemos visto que encerrar a la gente en sus casas 2 meses, si les hemos metido suficientemente miedo en el cuerpo, bueno, también hemos visto a la gente muerta. Sí, sí, sí. No es que me hayas metido miedo, es que yo he visto cosas, o sea, ¿no? Y que había razones objetivas, ¿no? Bueno, pues parece que la máquina funciona, está bien engrasada. Los experimentos de física social del 1984, ¿te acuerdas? Las escenas, la pantalla en la casa, ¿no? Y te vigilaban todo el día. Entonces dices, estamos ya en unas condiciones en las que efectivamente la capacidad de implantar autarquías, regímenes totalitarios, está empezando a ser muy seria. De hecho, está creciendo. El número de democracias empieza a caer, no a subir, está cayendo. Y el concepto de autocracia, pues llega un momento que no sabes exactamente dónde empieza y dónde termina. Algunas son muy claras y otras menos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues estamos en situación. ¿Qué dice este artículo? Bueno, al final, en estos momentos el problema es que algunos de los lemas que se han difundido con estas cuestiones me parecen claros. Es decir, no hay un segundo planeta, no hay un planeta B. Es que no hay otra. Es decir, ¿cómo? Es que no tenemos alternativa, que va a ser muy caro, pero si lo que es más caro es lo que hay. Sí, porque esa es la cuestión lo que se pregunta, ¿cuánto costaría salvar el planeta? Pero si lo que está costando la destrucción actual es ni se sabe. Claro, es que la pregunta casi no es conveniente, es decir, es que no hay otra posibilidad. Si no salvas el Aparte que no planeta, hay ninguna posibilidad. No, ¿para no, qué pero quieres lo demás? Es decir, la ¿para qué? línea conductora del artículo dice, señores, para eso está pensar. Uno no solamente, no, el término de lo que cuesta algo no tiene sentido. Lo que lo tienes que calcular es también lo que te ahorras al hacerlo. Entonces, si al final dejas de invertir dinero, el coste, un ejemplo que puede ser sencillito, lo entendemos todas las personas, ¿no? Y, bueno, yo no he convencido a los vecinos de mi comunidad, ¿eh? Tampoco tengo tiempo porque no encontré ningún apoyo, entonces me callé. Pero tengo la típica casa con una azotea que no sirve para nada, enorme, y que podríamos montar unos paneles solares y se acaba la factura, ¿no? Es que eso cuesta mucho, digo, pero porque tenemos que montarlo, digo, sí, pero es que el día siguiente te vas a ahorrar dinero. Entonces no cuentes solamente lo que te gastas, cuenta lo que te ahorras a continuación. Es que es así de sencillo. Porque si no lo cuentas, es que no cuentes solo lo que cuesta hacer, canalizar los ríos, construcciones, lo que quieras para evitar estas riadas brutales de inundaciones. Es que lo que han costado las riadas, y se cuenta tampoco, ¿cuánto ha costado eso? Pero, porque además la contabilidad es una del gran capital, porque al final eso le cuesta a todo ciudadano, le cuesta ya lo que pierde, lo que se le rompe, lo que les estropea. Y luego al Estado le cuesta también una fortuna. En estos momentos, no sé, por ejemplo, si dejan de producir las fábricas de China o de Pakistán, porque otro artículo que leía decía, bueno, vaya usted a ver, cuando la próxima vez que vaya a las tiendas, mire la etiqueta y mire dónde está fabricado el tejido. Y vea usted la cantidad de tejido que está fabricado en Pakistán. Que Pakistán fabrica mucho tejido, porque tiene algodón, unos pantalones de algodón brutales, y luego una mano de obra barata, lo cual le permite fabricar a unos precios absolutamente competitivos. Y en salarios comparativos, ni mejor ni peor que los salarios de mierda que tenemos nosotros. Bueno, gracias, comparar la ciudad, ¿no? Y están dejando de producir. Bueno, usted dejará de comprar ropa. Es sencillo. Porque la ropa que le llegue, le llegará menos, lo cual puede estar muy bien para fomentar un consumo no desaforado, pero al final usted va a pagar más. Entonces, la tesis fundamentalmente está por ahí. Es decir, no, si es que ya no hay
no hay coca, es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo a toda velocidad. Y yo creo que eso es lo que la gente está... la tesis interesante, le hago ese cálculo. Es decir, el otro día te lo decía, los científicos son gente peculiar también, como todos. Y te puedes fiar de ellos con una cierta moderación. Todas estas cosas que se están haciendo del metaverso, del control social, de la están haciendo científicos. No para el bien de la humanidad, ¿eh? La mayor fortuna del Musk o el que usted quiera. Es igual. Unos cuantos que se ponen en ciego, ¿no? Entonces, lo que sí hay que cuidar es decir, hay que tomar en cuenta lo que vamos a perder. Entonces sí que vamos a hacer costes serios, a calcular y que no me cuenten, insisto, milongas de que no se puede, es que es muy difícil. No, si es que no, es igual. Si no es un mal que sea muy difícil, ya lo sabemos. Y que va a ser costoso, pero hay que ponerse ya. Que se están poniendo ya, pues cualquiera sabe, porque tampoco parece que un poco se están poniendo las pilas. Pero volvemos a una cosa que es básica en la humanidad. Sí, y lo decía Kropotkin de alguna forma, y lo decía más, mire usted, la humanidad ha avanzado gracias a la cooperación. Apoyo mutuo. Es decir, somos... Pero claro, Kropotkin se olvidaba un poquitín. En cierto sesgo, lo entiendo. Y a ver. propone que no solo. Y que si hay un instinto profundo en el ser humano, es el instinto de cooperación. Entonces con él, naces de serie. Y naces de serie ya dispuesto a colaborar. Por eso tienes el lenguaje, por eso aprendes una serie de cosas a toda velocidad que a otros animales les cuesta en principio más, ¿no? Entonces, no naces como esos pajaritos que habrá visto algún documental en que las crías empiezan a empujar a las otras crías para que se caigan, se maten sí. y no mamar, ¿no? Bueno. Y quitarse ellos, sí. Sí, quitarse. Pero claro, eso también existe entre los humanos. Los humanos siempre han existido, en grupos pequeños de los grupos, cierta lucha por yo soy el primero, yo tengo más hijos y los cuido más, yo me llevo más de la parte. Eso ha existido siempre. La lucha por el reconocimiento es la forma bonita de decirlo, pero es la lucha por el poder, es la lucha por ocupar puestos relevantes, es la escalera social, ¿no? Es que yo quiero subir. Porque incluso en sociedades pequeñas el igualitarismo tiene algunos límites. Y siempre hay cierta jerarquización. Entonces, hay una pelea contra la jerarquización y la dominación, y hay que son instintos muy individualistas, muy egoístas, muy egocéntricos. ¿Qué hay de lo mío? Me salvo yo y luego que vengan los demás, ¿no? Esas historias, pero que es constante. Yo creo que es constante. E incluso con su lado muy, muy desagradable, famoso ahora está el acoso en las escuelas, ya de pequeñito, a por él. Esas luchas por ganar reconocimiento. Entonces, eso está compensado siempre por la otra parte. Y a nivel de grandes sociedades, de hecho, cuando las sociedades fueron muy grandes, hubo que la humanidad se buscó trucos como la religión, como la policía, como el gobierno, todas esas historias, porque en un grupo pequeño sigue habiendo esa lucha por el poder, pero está más controlada porque te ve todo Dios. Y entonces, como te ve todo Dios, no puedes hacer cosas que no debes. Pero además, en unas veces muy duras, pues incluso si tú haces una cosa muy mal, te ponen a que se carguen a toda la familia por si acaso. Aquí de la mala sangre, ¿no? Entonces, todos esos instrumentos para que el ser humano busque más soluciones y en ello estamos. Yo como Kropotkin creo que lo que ha hecho que ganemos, o vamos, que salgamos adelante, sobre todo ha sido ese instinto de superación personal, individual, pero siempre combinado con un profundo sentimiento de la solidaridad. Eso creo que es lo que siempre ha sido decisivo. Cuando esa parte, la segunda, se rompe, podemos entrar en situaciones complicadas. Acuérdate de Hitler. Hitler decía, ese fascismo decía claramente que ¿qué es eso? De dar asistencia a niños con deficiencias. Se los mata. ¿Cómo? Su primer enfrentamiento con las diferentes confesiones religiosas, el enfrentamiento fuerte fue por eso. Los cristianos dijeron, oiga,
puede hacer eso. Pasó. Y lo hicieron sistemáticamente. Y a todos los inferiores, porque el mundo es de los fuertes. Y los débiles son un estorbo, hay que buscarlos a poner. Eso hoy día casi no lo dice nadie, entre otras cosas, sobre todo porque vivimos en culturas cristianas en que eso se decir eso está muy mal visto. Ha arraigado profundamente en todos nosotros lo de ayudar al prójimo, ser solidarios y proteger. Llámalo apoyo mutuo, solidaridad o amor al prójimo, me es igual. Pero esa tendencia de preocuparse por el que está a tu lado es fundamental. Y entonces, en estos momentos, ¿qué te ocurre? Bueno, pues te puedes encontrar lo mismo. Es decir, ¿por qué crece la extrema derecha en todas partes? Que hace el mensaje fácil de la polarización del enemigo y a por ellos. Soluciones sencillas en las que te encargas de machacar al enemigo, en agua y al que le destrozas y tiene la culpa de todo y procura salvar a los tuyos, a los que les concede ciertas ventajas. Luego no es cierto al final supuestamente. Entonces estamos en el momento actual, yo creo que lo que sabemos todos que estamos de alguna manera, ¿no? Que la apuesta por ser más solidarios, por generar formas de vida que sean positivas, me parece decisiva. Y de hecho hay una movida enorme por todo el mundo en este sentido. Pasa nada, la gente, otra cosa que decía yo, oiga, si hay movimientos por ahí de la cooperación, vamos a conseguir la cooperación, vamos a seguir colaborando. ¿Y eso se hace por altruismo, porque se cree en la cooperación, en el apoyo mutuo, o por aquello de que hay que hacerlo porque aquí no quedamos nadie si no lo hacemos así? Es decir, por egoísmo, un poco. Lo que pasa es que yo siempre me he negado a contraponer claramente el egoísmo al altruismo. Me parece que es un planteamiento equivocado. A ver. Bueno, hay situaciones muy concretas en que tienes que decidir de dos quién se salva. Los dilemas. Puede haber dilemas reales. Hay dilemas, hay que hacer una serie de cosas. Si hago esto, hay un famoso dilema del tranvía. Si muevo la palanca, mata a uno, y si no la muevo, mata a 5. ¿Qué hago entonces? ¿No? La gente, en principio, casi todo el mundo, se ha hecho una investigación en internet ya, ¿qué hace? Mover la palanca para que mate a uno. ¿De acuerdo? Haces un cálculo y entonces mire, si hay momentos que hace cálculo, entonces no puedo salvar a todos, salvo alguno y ahí. Y claro, cuando si le salva a alguno ya viene a... Es muy curioso porque si en vez de mover la palanca es empujar a una persona desde un puente para que caiga delante del tren y lo mate, ya no sale el cálculo. Una cosa con una palanca y ver lejos a alguien que se muere, y otra cosa es cogerte a ti y yo, por ejemplo, tú a mí, verte a la cara y tirarte al tren. Eso te cuesta más. En principio te cuesta más. Entonces, se puede ser, de alguna manera, es el convencimiento profundo de que si no te beneficia a ti, o si no cuido tu situación, yo al final voy a pagar un precio. Yo voy a pagar un precio, porque al final, el famoso poema, creo que era de Bertolt Brecht, no sé quién, primero vinieron los comunistas, yo no era comunista, ¿no? No era de Bertolt. No era Bertolt Brecht, era de otra persona, no me acuerdo, es igual. Ahora te diré el nombre, sí. No, pero es igual, es de quien lo utiliza. Martin Neumeyer era un protestante, un pastor protestante. Sí, pastor protestante, sí. Esto es. Pero ves, es el mensaje. No, mire usted, es que no funciona así esto, ¿no? Y ese egoísmo a corto plazo, al final usted lo va a pagar caro. Claro, lo que pasa es que sigue funcionando. Y por ejemplo, lo que te contaba el artículo ese de los costes, es decir, una manera de romper esa confrontación entre el egoísmo y el altruismo es decir, oiga, es que es más caro. Es un argumento, porque claro, una de las cosas que se reprocha constantemente al capitalismo, con razón, es que es un montaje basado en el lucro y el consumo. El que está contagiado, todo Dios. Cierto, pero acabas de decir algo, es decir, es más caro no salvar el planeta que salvarlo. El capitalismo actúa por beneficio económico y por dinero. Y claro, no actúa por solidaridad, porque cree por el buenismo de
vamos a salvar el planeta porque es necesario, aquí somos felices, es un lugar donde convivir con nuestros semejantes, bla, 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 sino porque si no lo salvamos nos vamos al carajo, no ganamos ni un duro y aquí no hay manera de seguir con nuestro... Claro, pero esa es la idea del coste. Es decir, bueno, voy a utilizar sus propios argumentos para rebatirlo. Es decir, oiga, es que si usted no hace algo, una de sus maravillas es consumir y los últimos, pues, es que no va a consumir nada, ¿eh? No va a Se conseguir. van a acabar las fábricas, ¿no? Es que no va a consumir porque no va a haber productos en los anaqueles. Yo he tenido la suerte de estar en Bulgaria pues antes de la caída del muro, en Varna, y entrar a una tienda a ver unos grandes almacenes, los anaqueles. Pues por 3 metros, en 3 metros de anaquel había 4 cosas. Eso antes de la caída del muro, dices. Antes de la guerra, sí, estaban unas condiciones de escasez, de vales y tal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a lo contrario, decir, ¿y cuál elijo yo ahora? Si me he hecho un lío. Tengo 12 para elegir, pues me lío, ¿no? Entonces, quiero decirte que es decir a la gente, oiga, usted ha puesto pero al final es que no va a consumir porque no va a haber nada en los anaqueles. Es que además es por usted no tener ni siquiera el dinero para comprarlo. Esa parte, claro, puede convencer para movilizar a más gente y sobre todo para intentar convencer a esos que están voltando a la extrema derecha que el enemigo no son los inmigrantes. No son. Los inmigrantes son gente que quiere un lugar y que además están haciendo un trabajo del que usted come luego a medio plazo, esas fresas, esos fresones, ¿verdad? Y que usted no haría nunca, además. Que usted no haría nunca, Lo más y seguro. que lo está haciendo en condiciones probadas, ¿no? O que una parte importante del servicio doméstico, de la atención a ancianos, ¿quién la hace, criatura? Sí. ¿Quién la hace? No la hace. ¿Y quién está en los invernaderos en Andalucía o en el campo? Entonces, no sea usted merluzo porque no lo va a conseguir. Claro, el peligro estriba en esas distopías que sí están funcionando en estos momentos. Es decir, los multimillonarios, los realmente poderosos, ese 10% más la corte posterior del 20% más, esa gente, que aspiran a una fórmula de la que habrán visto muchas películas y porque ha salido ese tema, es el tema del mundo feliz de alguna manera, pero sobre todo hay una película, Zordak, Elysium, en cual hay una capa de la población que vive como Dios. Las guerras del hambre es muy popular, esa la ha visto, quizá tú no, pero es una película, es que es una persona seria, como estoy un poco más depravado, pues las he visto todas. Sí. Las guerras del hambre. Es cine de acción y de peleas. En cualquier caso, lo que te digo es que lo que narra es una situación de esas. Hay unas minorías que viven como Dios, que están absolutamente acorazadas. Su zona de ámbito De confort. de confort, Bill Gates tiene es el mayor propietario de tierra cultivable de Estados Unidos. ¿Sabías ese detalle? Es el mayor propietario de esas cosas en el mundo, el Bill Gates famoso. Entonces quiero decirte que esa gente no tiene ningún problema. A eso no le vas a convencer porque están haciendo el negocio. Félix, ¿tú crees que esos no acabarán también teniendo un problema? Si el planeta se va al carajo o las condiciones de vida, no solo de vida del ser humano, sino de vida animal, vegetal, etcétera, se destrozan, no podrán mantener su zona de confort. ¿Contra quién y por qué y de qué vivirán y quién les ayudará, quién les servirá, quién trabajará para ellos, quién producirá bienes y servicios que ellos puedan disfrutar? No habrá. Bueno, en este momento, sabes tú, que están jugando mucho, porque además no solamente están garantizando sus 30 años de vida, porque pueden conseguir refugios, zonas protegidas en las que no se note nada de esto. Pero eso puede ser momentáneo, coyuntural, hasta cierto punto. Bueno, No, te coges un grupo de esclavos que trabajes para ti, les das de comer bien, los tienes alimentados, pues, es su esperanza. Se ha hecho más veces, ¿eh? Se ha hecho más veces. Tampoco vamos ahora. El Imperio Romano se sostenía sobre
de cepas. Vuelvo a lo mío, es decir, ¿y esos esclavos en qué trabajarán? ¿De qué se alimentarán? ¿En dónde conseguirán alimentos para el amo? Si no habrá cultivos, si no habrá... Bueno, de alguna manera, una posibilidad es que la masa de pobres se muera de hambre y entonces la comida que queda... Lo poco que quede que lo aprovechen 4. Que lo aprovechen 4, tenga así garantizado. Bueno, en estos momentos se está avanzando. Claro, suelen ser grandes amantes de la tecnología. Sí, eso es una gran distopía. Claro, pero la tecnología distópica. Sí. No la tecnología utópica, Sí. utópica, que te permite, como en mi caso, que te haga una operación y te deje la columna vertebral colocada y te sorprende, ¿no? Y dices, Bien. menos mal que he vivido en esta época, porque si no, ya te cuento, ¿no? Esa es la tecnología utópica, ¿no? Te permite ya vivir en condiciones, bueno, tú y yo con nuestra edad, en tiempos cuando yo era pequeñito, no vivían así, ¿no? Sí, no. No vivían así. Yo no tuve abuelos. Yo no tuve abuelos. A los dos que vi, yo con 4 años estaban muertos. Eso hoy día es impensable, ¿no? Sí, quiere decir que se morían mucho más jóvenes, está claro. Eso claro. todo el mundo lo asume, sí. Entonces, quiero decirte que esa posibilidad la tienen garantizada. Y entonces la tecnología va a permitir estar caer la carne sintética. Está caer. Sí, pero no habrá con qué hacer la carne sintética. Que sí, que habrá con cabra. No te preocupes, habrá Bueno, que si no habrá ya fábrica, veremos. gente, Sobre no todo habrá. para unos, ¿eh? Pero si no habrá energía, no funciona. Energía, bueno, capacidad de producir energía la tienes de sobra. Toda la energía al final procede del mismo sitio. Bueno, la energía solar, la energía Toda la fotovoltaica. energía que tenemos en la Tierra procede de eso. Sí, bien. Pues tienes la geotérmica. España dicen algunos que aparte tenemos gas en el subsuelo para alumbrar a toda Europa, dicen, no sé si es cierto, pero también hay energía geotérmica. No, esto yo creo que no. Y luego además están pensando encima, bueno, que van a vivir 200 años. Bueno, tú eres de los utópicos, de los que... No, yo no soy de los utópicos. Yo te digo de lo que está ocurriendo. Es decir, desde luego en estos momentos, de los cálculos, lo transhumano yo no me lo acabo de creer. Creo que es una milonga. Pero algunos sí se lo creen, ¿de acuerdo? Y creen que van a ir a Marte. Y que van a hacer colonias en Marte. Bueno, el que está fracasando porque quiere montar una nave, una base en la Luna, ¿no? Y no acaban de acertar con el cohete que están intentando entrar, ¿no? Es decir, esta gente piensa esa utopía que yo nunca he entendido, es decir, que van a vivir eternamente, que van a ser amortales, no inmortales, sino amortales. Bueno, quizá no tampoco lo estén pensando solo para ellos, sino para los que serán como ellos. Unos cuantos, sí. Incluidos algunos esclavos. Sí. El cuento de las criadas, la utopía de las criadas, la distopía, ¿te acuerdas cuál es, no? Hay mujeres que son las que reproducen. Ese es el riesgo que tenemos. Esa gente es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y entonces, si tú elevas la masa crítica de la gente que lucha por puestas solidarias, igual tenemos suerte y logramos que la balanza no se incline en sentido contrario. Porque es cierto que podemos seguir insistiendo en la existencia de ese artículo. Oiga, que es carísimo, porque lo están dejando que ocurra. Póngase a cuidarlo inmediatamente. Al final van a pagar ustedes eso. ¿Qué es lo que te dice? Pero justo, yo creo que además hace falta que la masa crítica de gente que realmente se unen en propuestas solidarias, colectivas, lucha para conseguir cambiar las cosas y generar formas de vida diferentes, esa es decisiva. Porque eso es lo que hay que... Y era lo que me parecía interesante del artículo y del otro artículo decir, oiga, que viene la pobreza, que viene la pobreza. Pero viene la pobreza para todo Dios. Bien, ¿lo dejamos aquí o seguimos dándole vueltas? El mensaje fuerte es decir, intentar convencer a los ricos, cosa que es imposible, pero sí generar masa crítica de gente que no se entrega a las soluciones rápidas y fáciles de la extrema derecha, sino que sigue... que los obreros voten a la extrema derecha es preocupante. Bueno, ciertamente preocupante. Está sucediendo cada vez más. Claro.
Vamos a cambiar de tema. Un tema que llevas también con ganas allá hace unas semanas y que nunca te da tiempo de acabar. Igual que este que acabamos de hablar, te veo en tu terreno, te veo en tu salsa, estás ahí. Este que te propongo, no, porque tú lo has propuesto y me parece bien. Señas de identidad del anarquismo. ¿Por qué últimamente ya lo explicaste un poco la semana pasada, por qué andas metido en algunas charlas o conferencia o taller o algo de esto, ¿no? Sí, bueno, es decir, al final es mi vida. Es decir, que de alguna manera este tema, eh, por curiosidad biográfica, creo que tú lo sabes. Es decir, mi tesis doctoral Sí. son 700, 800 páginas dedicadas al pensamiento anarquista español. Mm. Bueno, no está mal, ¿no? No, Estoy está mal. hablando del 76. Tuve la mala suerte que no se pudo publicar, entonces obviamente es poco conocido. Pero en cualquier caso, una de las cosas que me di cuenta es de una cosa relativamente sencilla. Si coges el anarquismo español, que es de los más potentes que ha habido en la historia del anarquismo, Mm. único, pero de los más potentes, y el único que ha cuajado en Ucrania un poco hubo, ¿no? Ahora en Rojava, pero es mucho más pequeño, pero sí cuajó. No solo un sindicalismo muy combativo, sino también una cadena de colectivizaciones potente, ¿no? Que Estás hablando de Ucrania con el magnovismo, el lo mismo, claro, China, Magno y todo. Sí. Rojava actualmente en vigor, Mm. los zapatistas, pero son núcleos Sí. que lo hacen, ¿no? Y hacen cosas, pero que no. Lo de España fue más bueno, tampoco fue muy largo, porque El corto verano de la anarquía. el corto verano, o sea, se acabó en mayo, fueron 7 meses, ¿no? De julio, un poco antes empezó la movida en febrero del 36, vino la redacción en julio y aguantaron hasta mayo del 37, en que los de dentro se encargaron de matar. Mando amigos. Ujú. Siempre hay amigos muy peligrosos, pero bueno, en Vale. cualquier caso. Entonces ahí ya, de alguna manera, me di cuenta que había anarquismos, anarcocomunistas, anarcocolectivistas, anarcocapitalistas. La discusión si Stirner era o no era anarquista, es una discusión constante. Es más, incluso un poco después apareció un libro que es más corriente en Estados Unidos, eh, nazi, que se titulaba Anarquía, Capitalismo, Estado y Anarquía, al título, y defendía el anarcocapitalismo. Bueno, allí hay gente que se define anarcocapitalista. Sí, Los libertarians o los libertarios, libertarios son anarcocapitalistas, y te lo pero solo en Estados Unidos. claro, ¿por qué? Bueno, poniendo este ejemplo que es potente porque a la gente de los anarquistas en general les corre una especie de escalofrío por la espalda Sí, cuando lo sí, escuchan. ¿Eh? sí. Pero claro, de alguna manera hay una cosa que es obvia. Una seña de identidad del anarquismo es ser antiestatalista. El Estado, Y anticapitalista. claro, claro, pero he dicho yo una, no he dicho dos, he dicho una. Ah, vale, vale. Yo soy anticapitalista. Parece obvio. Y si no eres anticapitalista, no eres anarquista. Eso se lo he dicho yo a gente. No, no, porque yo estoy en contra del Estado como tú dices. Pues claro, igual en contra de las alcachofas, pero pues yo, pero de ahí no saco ninguna conclusión. Digo, porque el anarquismo siempre, el anarquismo que admitimos como anarquista, como anarquismo los anarquistas libertarios, ¿eh? Es anticapitalista. Porque la complicidad entre el Estado y el capital es enorme. Y lo que sí que dice el anarquismo es que el capitalismo no es vencido con un Estado socialista, porque un No. Estado socialista es una contradicción. No puede haber. Eso se lo había que explicar muy detenidamente a alguna gente que además ahora nos puede estar escuchando, porque son de izquierdas y que defienden el Estado como manera de organización Ah, de pero sociedad y que desde el Estado, desde el poder, se acabará con el capitalismo y construiremos una sociedad socialista. A ver, yo recuerdo, fíjate, al de, poco que ha hecho la tesis doctoral, vivía en Coca, me daba clase en Coca y pasaba ahí unos días en la semana y venía a Madrid los fines de semana, ¿no? Y compartía casa con uno de historia. Entonces me decía que como el anarquista, si el anarquismo había fracasado. Digo, fracasar, y no el comunismo, digo, lo que ha fracasado realmente es el comunismo.
Pero mira tú lo que hay en Rusia. ¿Eso qué es eso? ¿Eso qué tiene que ver con lo que, incluso con lo que decía Marx? Claro, es decir, si Marx levantara la cabeza, a muchos los hubiera corrido a gorrazos. Cuidado, Empezando el muchos. leninismo es hijo natural, hijo legítimo de Marx, ¿eh? Tampoco se nos olvide. Bueno, Lenin sí, pero ¿y Stalin? Bueno, Stalin ya es un dictador absolutamente aberrante, quiero decir. Bueno, pero en fin, no vamos a meternos en ese berenjenal. No, pero quiero decir, la cuestión, creo que casi llegué a convencerle. Oye, no me cuentes milonga, es que no ha triunfado. Ya sé que nosotros hemos perdido. Y en broma le decía, somos invencibles, somos invencibles porque ¿cómo era la tema? Porque hemos perdido siempre. Bueno, siempre nos derrota, por lo tanto somos invencibles. Derrota tras derrota hasta la victoria Hasta la final. victoria final, hasta la derrota final. O sea, no nos preocupa, es decir, porque lo que yo no considero victoria es lo que tú has estado. Y es que míralo, es decir, es que lo veo. Y lo viví porque yo estuve en un grupo filoanarquista, esto cuando había miles de grupos en España en el franquismo, ¿no? En la parte final del franquismo, y allí había mucho consejista y anarco, y anarquista, ¿no? Y mucho católico también, o sea, era un colectivo peculiar. Y entonces, en aquel colectivo, yo cuando terminó y empezó, oye, que unos se apuntaron al PSOE e hicieron carrera. Estaban preparados. Estaban preparados, había muchos, eran buenos, y Sí. además creo que fueron socialistas decentes. Tipo, estos no son todos unos vendidos, ¿no? Yo todavía sé que no me gusta callar, me gusta menos, que el PSOE no es el PP. Está claro. O sea, Había que ser muy bruto para decir que son lo mismo. bueno, Aunque, hay gente, yo lo he escuchado, ¿eh? con brocha gorda hay gente que lo dice, no, son todos igual. Bueno, pero eso para la barra del bar después de 20 cervezas se puede asumir, pero para un razonamiento. Lo he oído en mi sindicato no una, ni dos, ni tres veces, sino muchas Bueno, más. Posiblemente entre cañas. en los sindicatos también se bebe cerveza a veces, sí. Entonces, entonces siempre me ha preocupado ese tema. Otro libro interesante que escribí era, y además se puede seguir comprando por las redes, ¿no? En segunda mano, del socialismo utópico al anarquismo. Hacía ver cómo el anarquismo era la continuación más rigurosa del socialismo utópico del que también nacía el marxismo, ¿no? Yo siempre me he preocupado por esa cuestión y por cuáles eran las señas de identidad. En mi caso, agravada por la cuestión, porque claro, una de las señas anticapitalista, otra de las señas ateos. Ahí tú patinaste, ahí tú Yo patinaste. patino, yo patino. Ahí y patinas aún. Pero en fin, dejemos el tema. No, Si no, 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 pero. si no te doy pie y la liamos. No, no, si no voy a hablar de eso. Ah, Simplemente lo pongo como un ejemplo, ¿no? sí. Es decir que es que el número de categorías que tú puedes incluir, que eso no es anarquismo, es interesante. Y yo creo que a veces en los ámbitos anarquistas en los que yo me muevo, combina con exceso cierto dogmatismo simplificador. Sí, siempre. Y entonces ves peleas que dices tú, no te entiendo. Es decir, digas lo que digas, Solidaridad Obrera está más cerca de nosotros que nadie en el sindicato. Entonces lo normal es que habláramos con frecuencia, ¿no? Solidaridad obrera, te refieres a los compañeros escindidos, primero de CNT, después de CGT. No una solidaridad que ha aparecido por ahí. No, Que no, no, me refiero nada que ver. a la de la casa, ¿no? Que no se confunda la gente. Claro, Solidaridad me refiero a obrera, la casa, me refiero a la CNT. sí, que tiene una bandera rojinegra dentro del anarcosindicalismo. Vale, Claro, sigue. eso que de alguna manera es gente, y lo que me molesta es que no, porque el que admite elecciones sindicales no es anarquista. No simplifique, criatura. Sí. Más de rigor. Entonces, quizá hay una característica de muchos anarquistas, no de todos, porque yo creo que es una característica de anarquistas, es una actitud no dogmática, totalmente crítico, profundamente crítico. Sí. Había No. un libro, recuerdo yo cuando era jovencito, eran unos que estaban en Chile, ni Dios, ni amo, ni CNT. ¿Te acuerdas? Sí. Ni otros decían ni Dios, ni amo, ni marido, ni. Tú puedes añadir lo que quieras. No, pero decía, no sustituyamos unos dispositivos de dominación y de subordinación por otros. Sí. Mantengamos siempre un talante crítico. Esta cosa que yo repito una vez tras otra, oye, lee los libros de tus enemigos, tómatelos en serio, es una verificación del talante anarquista, diciendo, no, yo no estoy en posesión de yo comparto una cosa de la que estoy convencido, la argumento,
como lo argumentaba Kropotkin y compañía, con todos los argumentos de la ciencia, mis conocimientos filosóficos, admito que el mundo es lo suficientemente complicado como para que haya otras personas que tengan ya en principios generales unas posiciones no exactamente iguales y ya en cuestiones de detalle pueden estar muy en desacuerdo conmigo en qué es lo que hay que hacer en un momento concreto en una situación específica. Hay gente que piensa que hay que montar grupos de defensa, hacer darle un tiro en la nuca a cualquiera, y hay gente, digo en España, por ejemplo, como el Mella, que dice ni se le ocurra. O hay gente que en la educación no vamos a ganar clase para que nuestros alumnos terminen siendo anarquistas. Yo eso no, para mí eso no es un proceso anarquista. Eso es nuevo doctrinalismo, venga a hacer la nueva, y bueno, si quieres luego haces acto de confirmación, haces unos ritos de iniciación y de paso y les das la bendición. Y encima te crees Dios, porque si lo fueras todavía lo entendería, pero como no lo eres, a eso me refiero. Es decir, yo creo que esos rasgos, por ejemplo, el libre pensamiento, la libertad de pensamiento radical, yo creo que es importante en estos ámbitos. Y los que tienen respuesta para todo clara y no ceden, parecen inadecuados, ¿no? Entonces, me refiero a esas cuestiones. Y luego, además, incluso cuando ves discrepancias, yo de lo que he leído, no demasiado, pero he visto cosas, por ejemplo, la escuela de Paitei, un poco de enseñanza, entiendo más, ¿no? O de Ferrer Guardia. Yo siempre he dicho que no tienen nada en absoluto claro fueran escuelas anarquistas. La de Ferrer Guardia ni la de Paidella en Extremadura. El respeto, ellos se declaran anarquistas, están haciendo una labor interesante, no tengo ningún problema con ellos, pero bueno, por lo menos admíteme que hay otras posibilidades muy sugerentes, puedan ser clases o educación anarquista, e incluso en algunos sentidos cumplirían. Entonces, a eso me refiero con el interés que puede tener, que de vez en cuando, no demasiado, para aquello de como retomando una base del otro día, por no hablar del sexo de los ángeles, sino lo que me interesa destacar en este caso concreto, por mi propia experiencia personal, es la idea de que cuando llega un momento de discutir cosas dentro de nuestro sindicato, seamos respetuosos. Admitamos que no hay por qué hacer lo mismo. E incluso que admitamos implícitamente lo que ocurre con frecuencia. Bueno, la prueba de congreso, vale, es un marco de referencia. En mi sindicato ya veremos. ¿No? Sí, además es cierto. Claro, ya veremos. Bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Esa especie de escepticismo que les llama tanto la atención a los que nos rodean del sindicalismo más verticalista. Porque no entienden lo relajados que lo ha dicho, que lo va a firmar el representante mío, que lo firme, es un problema que tiene que resolver él, yo no. No, te conté un día que nos llamaron al comité, al secretario permanente de Madrid, para que pusiéramos en firmes al sindicato de limpieza. Digo, usted sabe a quién está llamando. No se ha enterado, ¿verdad? Se está llamando a la CGT, claro. Y aquí no funcionamos así. Funcionamos de otra manera. No se nos ocurre a nadie decirle a un sindicato. Sabe que somos una confederación de sindicatos, ¿no? Los sindicatos votan en un congreso. Además, cuando vienen los estatutos, las peleas son brutales, ¿no? Esos detalles minuciosos de reglamentaciones absolutas, que es lo contrario de una mentalidad anarquista, abierta, flexible y fluida, ¿no? Y es cuando vienen las peleas. Pero peleas que por otra parte dices, pero ¿qué más te da la pelea si cuando vuelvas a tu sindicato? Bueno, sí, vale, les ha hecho ilusión que van a votar esto, pues que lo voten, ¿no? Pero vamos, así ya veremos cómo lo aplicamos, ¿no? Cómo lo aplicamos. Bueno, y tiene una situación que se da de vez en cuando. Firmar un ERE es expulsarte del sindicato. Para, con el principio regulador de lo que tengo que hacer, evidente. Y además, tendría mucho más claro, ese ejemplo concretitos, que mi sindicato no va a participar en la gestión y si participa, desde luego, no se va a llevar ni un euro de esa gestión. Eso lo tengo claro. Y si lo haces,
ahí sí que mañana te echo. Y a ser posible con daño personal físico, y decía bofetada sin menester. Pero un ERE, acuérdate el famoso de la SEAT, ¿no? Pues si toda la plantilla de los trabajadores tiene conciencia de que la situación de la empresa va a quebrar, que no hay solución, y de alguna manera ves que hay que hacer un ERE, pues a lo mejor hay que hacerlo. Entonces tú como sindicalista sigue, igual que gestiona las condiciones laborales con máximos y te quedas luego donde puedes, pues gestiona el ERE con máximos y no expulsen a nadie. No, cláusula primera. El ERE va a ser que no se echa a nadie. Claro, dice, diga ERE, expediente de regulación de empleo. Bueno, pues lo traducimos en horas, en días libres a la semana, no sé si me explico. Vamos a buscar alternativas, ¿no? Pero decir no un ERE, esas cosas dogmáticas son las que no, y son principios muy, muy concretos. La flexibilidad en momentos concretos tienes que tener muy claro algunas ideas. Y una me parece muy clara es la de, en estos casos, vamos a proponer que nos quedemos, autogestionemos la empresa a los trabajadores. Vamos a proponer lo que quieras. Pero incluso un ERE, pero que el expediente de regulación del empleo no signifique echar a 500, no al 10% de la base. No, eso no. El puesto de trabajo hay que conservar. Las condiciones ahora es luego llegas hasta donde llegas. ¿O no? Además, si te pones borde, ya sabes que yo viví una propuesta de un ERE radical en mi sindicato en Madrid, en mi Confederación Sindical de Madrid, que el secretario permanente propuso echar a todos los trabajadores del sindicato, se estaban contratando, varios, sin más. Ahora dijimos a anarquistas, oye, anarquistas no hacemos esto, no lo hacemos. Ah, pues me voy. Ah, pues vete. ¿Qué? Me importa un carajo, ¿no? Eso no lo consentirías tú, me imagino yo, como anarquista. No. Eso es señal de identidad que no está dispuesto a cruzar. Yo sí que creo que hay que. El anarquismo es por un lado, una posición de principios. Tengo principios, y los principios no se negocian. Los principios son claros. Ese sentido profundo. Lo contrario del gaucho más, ¿no? Yo tengo estos principios y si no me gusta, pongo rápidamente. No, no. Yo hay principios que no negocio. Y si eso me cuesta lo que me cueste, no tenía ganas de que me costara tanto, pero sí que le diga, es su problema. Por los principios. Luego hay otras cuestiones. Vamos a negociar. Vamos a negociar hasta donde llegamos. ¿Qué tienes tú por un ERE? Es lo que te decía. Yo, desde luego, por el ERE no cobro. Y me digo. Habrá gente que no entiende eso, que por un ERE no cobres. Quizás habría que explicar a la gente que a sindicatos que firman los EREs que cobran un porcentaje por colaboración, por gestión, y esos sindicatos todos los conocemos, son los mayoritarios, que cada ERE que firman hace la caja clan, 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 clan. Claro, sé, claro, pero nosotros, a no ser que inmediatamente lo transformes en caja de resistencia. Pero de todas maneras, de momento la CGT no está firmando EREs. Claro, no. Pero no, quiero decirte que habría unos principios, es un ejemplo muy concretito, que podría llegar a discusiones, como de las elecciones sindicales. La CNT no se presenta en las elecciones sindicales. No. Lo han metido como principio no negociable. Nosotros dijimos, hombre, no. Y la verdad es que eso nos ocasiona problemas, porque tenemos representantes sindicales muy peculiares. Bien, no vamos a entrar en historias. No, es no va a entrar en detalle. En detalles y en cuestiones central que sí admito. Organización CNT o CGT. Te lo digo porque, entre otras cosas, nos tenemos que despedir y marcharnos. Pues sí. Si quieres puntualizar algo más de lo que querías decir así muy breve. Lo que te decía al final me parece un rasgo que yo aprecio mucho en la gente anarquista es lo de realmente libertad de pensamiento y flexibilidad cuando hablas con la gente. No hay de dogmático por la vida. Es decir, mire, yo tengo la verdad y usted tiene que convertirse inmediatamente en un seguidor fiel. Pues mire, no va así. Que tenga principios que no estoy dispuesto fácilmente a renunciar. Necesito ser flexible.
en la vida cotidiana, sobre todo cuando tienes que aplicar. Muy bien, sobre todo en la vida cotidiana. Antes Claro, de hacer la revolución social, hay que vivirlo, es decir, vivir en lo más próximo a la anarquía, ¿no? eso exactamente. Que se le note. Bueno, Félix, Ale, la semana Pues que que viene. tengáis todos un buen día. Y a ver si esto de las lluvias cuaja. Dicen que un poco, pero no mucho. Claro, sí. Nos oímos, que vaya bien. Vemos. Eso, que vaya bien.